Pasas de ser el hombre que noqueó a Mike Tyson a dormir solo en un coche, deprimido, sin $1, y pensando en acabar con todo. Sí, así de brutal fue la caída de James Buster Douglas. El mismo hombre que hizo trizas al boxeador más temido del planeta. Terminó sin nada. Pero lo peor no fue perderlo todo. Lo peor fue lo que vino después. Una enfermedad que casi lo mata. Una espiral de autodestrucción y una verdad tan oscura que ni él la vio venir. Porque sí, Buster Douglas no solo noqueó a Tyson. Lo dejó tambaleando, buscando su protector bucal en el suelo como un niño perdido. Ese momento cambió la historia del boxeo para siempre. Nadie lo vio venir. Las apuestas estaban 42-1. Ni Las Vegas quería tu dinero. Y aún así, Douglas lo hizo. Derribó al monstruo, al invencible, al hombre más malo del planeta. Pero, ¿sabías que solo 8 meses después, ese mismo héroe estaba destruido? Sin motivación. Gordo. Enfermo. Hundido. Su historia es como una montaña rusa que sube hasta el cielo, y luego se cae directo al infierno. Y si te dijera que ese combate con Tyson no fue lo más duro que enfrentó, sigue viendo hasta el final, porque lo que viene es aún más impactante. Nadie apostaba por él. Buster Douglas era un nadie. Un tipo decente. Sí, con buen tamaño, con algo de técnica, pero ¿ganarle a Mike Tyson? Por favor. Tyson era una máquina de destrucción. 37 peleas. 37 victorias. 33 por KO. Había mandado a dormir a campeones como si fueran amateurs. Subirse con él era firmar tu sentencia. Pero Douglas no iba con miedo. Iba con rabia. Pocos saben que apenas 3 semanas antes del combate, su madre, su mayor fan, había muerto. Y encima, la madre de su hijo estaba gravemente enferma. Douglas no subió al ring por fama. Subió con dolor en el pecho, con lágrimas escondidas, con un fuego interno que nadie había visto antes. Y ese fuego fue lo que destruyó a Tyson. Desde el primer round, Douglas empezó a hacer lo impensable, lo golpeó. Le metía jabs en la cara a Tyson como si fuera un sparring. Cada golpe era una bofetada a la lógica. En el 8º round, Tyson conectó su famoso uppercut, y Douglas cayó. Se acabó. No, Douglas se levantó. Y no solo eso, volvió más fuerte. Terminó ese round hiriendo a Tyson. Y en el 10º, boom, uppercut, derecha, izquierda, combazo de 4 golpes. Tyson se fue al suelo como un saco de ladrillos. La leyenda se desmoronó. El mundo se congeló. Y Buster fue coronado campeón. Portadas de revistas. Ríos de dinero. Entrevistas por todo el planeta. El chico invisible de Ohio era ahora el rey del mundo. Pero lo que nadie sabía era que esa victoria fue también el principio de su ruina. Porque ese Buster que peleó con el alma, desapareció. En solo 8 meses, todo se vino abajo. Se dejó llevar por la fama. Cambió los entrenamientos por fiestas, los gimnasios por limusinas, los guantes por cubiertos llenos de comida. Engordó. Perdió el hambre de ganar. Y cuando tuvo que defender su título contra Iván de Holyfield, fue como ver a otro hombre. 15 kilos más pesado, lento, apagado. En el tercer round lanzó un uppercut flojo y predecible. Holyfield lo cazó con una derecha limpia. Douglas cayó. Esta vez no se levantó. Sí, ganó $24 millones esa noche. Pero ni todo ese dinero pudo tapar la realidad. Buster Douglas ya estaba acabado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que de esos 24 millones, él solo vio 1,5 millones después de impuestos, managers y gastos. 1,5 millones. Y ni eso supo manejar. Compró mansiones, autos, malgastó en lujo sin sentido. Invirtió mal. No ahorró. No tenía plan. Solo pasaron unos pocos años, y ya no tenía nada. Ni casa, ni coche, ni amigos. Nada. En 1996, el mismo hombre que una vez reinó el mundo, vivía dentro de un coche, durmiendo en estacionamientos, escondido, sin querer que lo reconocieran. ¿Te imaginas? El tipo que noqueó a Tyson, viviendo como un fantasma. Y aquí es donde te digo, si estás viendo esto, suscríbete, dale like y comenta abajo, porque lo que viene ahora es una locura. Te prometo que no te esperas el giro que dio su vida. Esto no es solo una historia de caída, es una historia de supervivencia, de lucha, de redención. Y sí, hubo un coma diabético. Engordó casi 180 kilos. Su cuerpo colapsó. Cayó inconsciente. Estuvo 3 días en coma, a punto de morir. Pero despertó. Y cuando lo hizo, los médicos le dijeron,
O cambias todo, o te mueres. Despertó en un hospital, rodeado de cables, máquinas, pitidos. No había público. No había fans. Solo un hombre al borde de la muerte. La voz del médico fue clara. Tienes diabetes tipo 2. O cambias, o en la próxima te vas. Ese fue su nuevo rival. No tenía guantes. No había campana. Era invisible y letal. Douglas no peleaba por un título. Ahora peleaba por respirar. Por levantarse de la cama. Por no morir en silencio. Y ese, para él, fue el combate más difícil de su vida. Su cuerpo había colapsado. Pasó de pesar 105 kilos a rozar los 180 kilos. Ni su sombra lo reconocía. Ya no era un boxeador. Era una advertencia. Cada paso le costaba. Subir escaleras era una tortura. Sus piernas temblaban. Su corazón se agitaba. El hombre que había bailado alrededor de Tyson, ahora se agitaba sirviéndose un vaso de agua. Pero lo peor no era físico. Era mental. Vivía en depresión profunda. Avergonzado. Silencioso. Invisible. Dormía en su coche. Escondido. Pensando si valía la pena seguir. Y entonces, pasó algo. Una noche de lluvia, mientras las gotas golpeaban el parabrisas, tuvo un momento de claridad. Recordó quién había sido. No el campeón. No el ídolo. El luchador. El que se levantó cuando Tyson lo tumbó. Esa chispa volvió a encenderse. Y decidió pelear de nuevo. No por títulos. No por fama. Esta vez, por sí mismo. Nadie lo creyó. Buster Douglas, otra vez. La prensa lo destrozó. Dijeron que solo quería dinero. Que estaba acabado. Que era una broma. Un intento patético de revivir el pasado. Lo llamaron gordo. Lento. Irrelevante. Pero Douglas no respondía con palabras. Respondía con trabajo. Empezó desde cero. Bicicleta estática. Luego caminatas. Luego cinta. Luego golpes al saco. Día tras día. Kilo tras kilo. Se deshizo de casi 80 kilos. No fue rápido. No fue fácil. Pero fue real. Volvió a boxear. Controlaba su dieta, su azúcar, sus horarios. Aprendió a inyectarse insulina. Aprendió a decir no. Volvió a entrenar como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Y en 1996, se subió otra vez a un ring. Atlantic City. Nadie daba un peso por él. Pero en el tercer round, ganó por KO técnico. No fue un combate espectacular. Fue una resurrección. Una declaración. Sigo aquí. Ganó 8 peleas seguidas entre 1996 y 1999. Ningún título. Ningún gran nombre. Pero eso no importaba. Cada victoria era una batalla contra sí mismo. Contra la voz que le decía que se rinda. Contra los que se rieron. Contra el pasado que lo aplastó. Volvió a ser un hombre completo. Se compró una casa. Dejó el coche como cama. Recuperó amigos. Reconectó con su hijo. Ayudó a jóvenes. Abrió un gimnasio. Dio charlas. Enseñó boxeo. Enseñó vida. En 1998, enfrentó a un rival fuerte, Luz Avarese, y perdió por KO en el primer asalto. Fue un recordatorio. El ring ya no era suyo. El tiempo había pasado. Pero Douglas no necesitaba más. Había ganado algo que nadie podía quitarle. Respeto. Muchos lo recuerdan solo por la noche que derrotó a Tyson. Pero su mayor logro fue levantarse de un coma, bajar casi 80 kilos, y reconstruir su vida entera. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo él y su voluntad. Esa historia no sale en los titulares. No está en los carteles. Pero es más poderosa que cualquier cinturón. Hoy, vive tranquilo en Columbus, Ohio. Tiene salud. Da clases. Sonríe. Inspira. Vive. Y ahora te pregunto. ¿Buster Douglas fue un milagro de una noche? ¿O un campeón olvidado que venció al rival más duro de todos? ¿El mismo? Si te está impactando esta historia, quédate. Lo más crudo aún no ha terminado. ¿Quieres saber cómo perdió $25 millones y terminó sin un centavo? ¿Quieres saber qué celebridad lo traicionó? $25 millones. Esa fue su bolsa total por noquear a Tyson y luego enfrentar a Holyfield. ¿Y cuánto le quedó? Apenas 1.5 millones. ¿Dónde se fue el resto? Managers, entrenadores, impuestos, amigos que solo aparecían cuando había cheques. Pero incluso ese $1,5 millones desapareció. Rápido. Muy rápido. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó a ser rico. Le enseñaron a pegar, no a ahorrar. Se compró una mansión. Varios autos de lujo.
relojes de oro, vacaciones, fiestas, regalos. Todos querían algo. Nadie decía no. Y él, tampoco. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que muchas de esas personas que le decían hermano, amigo, familia, se evaporaron cuando se acabó el dinero. Desaparecieron. Cambiaron de número. Dejaron de contestar. El campeón más improbable del mundo terminó solo. La casa se fue. El banco la embargó. Los coches, reposicionados. Los teléfonos, desconectados. Las fiestas, un recuerdo borroso. El silencio, ensordecedor. Y entonces vino la parte más oscura. La vergüenza. Porque no solo había perdido dinero. Había perdido respeto. Y cuando el respeto desaparece, muchos se van con él. Estaba en la ruina. Dormía en su coche. Columbus, Ohio. Daba vueltas. Estacionaba donde no lo vieran. Dormía en la parte de adelante. Sudaba. Temblaba. Miraba por la ventana empañada y pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Ese fue su infierno personal. No por el frío. No por el hambre. Por la culpa. Por saberse responsable. Por haber tenido el mundo en las manos y dejarlo escapar. Pasaban los días. Nada cambiaba. Las luces de la ciudad seguían igual. Pero dentro del coche, Douglas se rompía. Lloraba en silencio. A veces, no comía. A veces, pensaba en rendirse del todo. Y sí, pensó en quitarse la vida. Varias veces. Y nadie lo sabía. Nadie lo notaba. El mismo tipo que fue portada de todas las revistas del planeta, ahora pasaba horas viendo un volante cubierto de polvo, preguntándose si alguien lo recordaba. Mientras tanto, Tyson volvía al ring. Holyfield se coronaba campeón. El boxeo seguía. Y Douglas ya no existía. Hasta que un día, alguien tocó la ventana de su coche. Era un chico. Un fan. Le dijo, «¿Eres Buster Douglas?» Él bajó la mirada. Dudó, pero dijo que sí. El chico no se burló. No lo juzgó. Solo le dijo, «Gracias por lo que hiciste. Me inspiraste». Ese momento fue pequeño, pero gigante. No cambió su situación, pero le recordó que aún significaba algo. Y eso le dio fuerza. Desde ese punto, Douglas empezó a pelear otra vez. No en el ring, en la vida. Fue a terapia. Habló, escuchó, dejó de esconderse. Empezó a enseñar boxeo a niños de barrios humildes. Les enseñó a pegar, pero también a resistir, a perder, a levantarse, porque él sabía cómo se sentía. Sabía lo que era tener todo y quedarse sin nada. Y empezó a sanar. Lo invitaron a entrevistas, a programas, a documentales. Su historia volvió a sonar. Ya no como el que le ganó a Tyson. Ahora era el que cayó, tocó fondo y volvió a levantarse. Hoy, Buster Douglas ya no pelea con guantes. Pelea con palabras, con ejemplo, con acción. Ayuda a jóvenes sin hogar. Da becas a chicos sin recursos. Ha abierto su casa a adolescentes perdidos. Les da algo que él no tuvo cuando todo se vino abajo. Douglas, el olvidado, el derribado, el resucitado, se convirtió en algo más grande que campeón, en un guía. Las cámaras volvieron, los medios también, pero ahora no le preguntaban por Tyson. Le preguntaban por cómo sobrevivió al olvido, cómo se levantó cuando ya no había ring, ni campana, ni aplausos. Y él respondía con hechos. Fundó un centro comunitario en Columbus. Recibía jóvenes rotos, como él lo estuvo. Chicos que nadie escuchaba. Chicos que iban rumbo al mismo agujero. Les enseñó boxeo, pero sobre todo, les enseñó a pelear con la vida. A soportar la presión, a manejar la frustración, a canalizar la rabia. No para ganar títulos, para no terminar en un coche, solos, olvidados, como él. Lo invitaban a universidades, a eventos deportivos, incluso a cárceles. Lo escuchaban en silencio, porque él no hablaba desde el ego. Hablaba desde el abismo, desde el lugar que muy pocos conocen y del que casi nadie regresa. En 2019, en uno de los homenajes más exclusivos del estado de Ohio, le dieron el honor de .di en el famoso Script Ohio de la Universidad Estatal. Solo las leyendas reciben ese tributo. Él lo hizo, de pie, sonriendo, fuerte, no como el exboxeador, como el hombre que venció a la derrota. Su legado ya no era un puño en la cara de Tyson. Era el símbolo de que sí se puede volver a empezar, incluso cuando todo está perdido. Y mientras Tyson seguía su camino, rehabilitándose, regresando al ring, haciendo películas, podcast, Douglas caminaba por escuelas y centros juveniles.
sin cámaras, sin focos, pero cambiando vidas de verdad. Hoy, su diabetes está controlada. No más excesos, no más oscuridad, no más esconderse. Cuando aparece en eventos de boxeo, la gente no lo ve como un as-been. Lo ven como lo que es, una leyenda viva. Alguien que no solo tumbó al campeón más temido, sino que se levantó de la peor caída que puede sufrir un ser humano, la pérdida de su valor. Porque hay derrotas que matan carreras, y otras que matan el alma. Douglas perdió su cinturón, perdió millones, perdió respeto, perdió el rumbo. Pero cuando todo apuntaba al final, eligió pelear una vez más. Y esa victoria, la que no salió en televisión, la que nadie narró, la que no tiene replay, esa fue la más importante de todas. Así que la próxima vez que escuches el nombre Buster Douglas, no pienses solo en ese derechazo que mandó a Mike Tyson al suelo. Piensa en el tipo que perdió todo. Dinero, salud, respeto. Y volvió. Sin cámaras, sin manager, sin excusas. Solo con coraje. Porque cualquiera puede ganar una pelea buena. Pero no cualquiera sobrevive a su propia caída. Douglas lo hizo. Y si esta historia te gustó, haz algo ahora. Dale like. Suscríbete. Comenta. Queremos saber lo que tú piensas. ¿Fue un milagro de una noche? ¿O un campeón al que nunca supimos valorar? Activa la campana, porque vienen más historias así. Reales, crudas, inspiradoras. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.